El padre Luis Toro. Qué alegría poderles saludar. Les recomiendo seguir viendo este canal, La Fe de la Iglesia, con el hermano José Plasencia. De verdad que es bonito cuando buscamos la verdad que Dios nos ha dejado en la Sagrada Escritura, y este hermano, pues Dios lo ha llamado como a San Pablo para ser testigo de una conversión en la Iglesia de Jesucristo y ser testimonio para otras personas para que puedan encontrar el camino del Señor. Que el Señor Todopoderoso les bendiga, ánimo a seguir estudiando las Escrituras y a formarse a través de este canal, La Fe de la Iglesia, con el hermano José Plasencia. Dios les bendiga y les guarde. Bueno, tengo aquí una introducción antes de ir al texto, antes de ir al libro de los Proverbios. Me tomé el tiempo de escribir aquí una introducción y les voy a estar compartiendo algunos datos a manera de introducción para nuestro estudio del libro de los Proverbios. Y después lo que vamos a estar haciendo, hermanos, vamos a estar haciendo un estudio expositivo. Es decir, nos vamos a ir verso por verso. Han de saber que está la manera temática de estudiar la Biblia, donde uno puede ir a diferentes porciones de la Sagrada Escritura y podemos estudiar por temas. En esta ocasión no es eso lo que estaremos haciendo. No vamos a estar corriendo de los Proverbios a los Evangelios y luego para regresar al Pentateuco, luego irnos a San Pablo. No, sino que va a ser expositivo. Vamos a empezar con el capítulo 1 del libro de los Proverbios. Y comenzaremos con el verso 1 y nos vamos a ir verso 2, verso 3. Vamos a estar haciendo algunas observaciones. Igual si salen preguntas, vamos a poder también, obviamente cuando digo preguntas me refiero a preguntas sobre el texto. Es decir, si a alguien se le ocurre una pregunta del anticristo o del milenio o del rapto o qué sé yo, de eso no sería, ¿verdad? Serían preguntas, por ejemplo, si leo que dice... El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y surge una pregunta sobre ¿a qué se refiere con el principio? ¿O a qué se refiere con temor? ¿Se refiere a terror? ¿Debemos tener terror de Dios? ¿O qué? Entonces, preguntas de ese tipo que tengan que ver con el significado de una palabra, o si no se entiende alguna palabra, podemos dar algún otro sinónimo, o podemos ver el contexto, o así, ¿no? Entonces, bueno, yo espero que este formato les no solo les parezca bien, sino que en verdad pueda ser de ayuda para todos ustedes, para sus vidas. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar con la introducción al libro de los Proverbios. Muy bien, primeramente en la Biblia masorética, también conocida como la Biblia hebrea, que es la Biblia judía. Este libro de los Proverbios, hermanos, está situado en lo que se conoce como los escritos, y los judíos le llaman a esto Ketubim. Ellos dividen su Biblia hebrea o el texto masorético. Es lo mismo cuando ustedes escuchen texto masorético, eso es una referencia a la Biblia hebrea, a la Biblia judía, y la manera como ellos tienen dividido su Biblia, como tienen dividida la Biblia o su texto sagrado, es distinta a la nuestra. Y una de estas clasificaciones, una de estas categorías, por así decirlo, son los escritos. Ya sabemos que tienen la ley, la Torá, y sabemos que tienen a los profetas y tienen los escritos, ¿ok? Entonces, este libro que vamos a estar estudiando, el libro de los Proverbios, entraría o cae en la categoría de los escritos. Esto desde el punto de vista judío en la Biblia hebrea o el texto masorético. También debemos saber que en la Biblia judía, en la Biblia hebrea, el libro de los Proverbios es conocido como Mesalim. Mesalim. Mesalim significa simple y sencillamente proverbios o dichos o máximas, pequeñas sentencias con un rico contenido. ¿Ok?
Entonces solamente les estoy dando esta información, repito, a manera de introducción, y también son detalles que no solo son interesantes, sino es bueno irnos familiarizando. Así cuando escuchemos Ketubim, alguien mencione el Ketubim, ya sabemos que se está refiriendo a una de las divisiones de la Biblia hebrea, que significa los escritos. Y Proverbios pertenece a esta categoría. Ya vimos que Proverbios en la Biblia judía, en la Biblia hebrea, se les conoce como los mesalim, que significa dichos, máximas o proverbios. Y bueno, la palabra mesalim simple y sencillamente es el plural de masal. Masal significa dicho o proverbio. Un masal es un dicho, un refrán, un proverbio. Y el plural sería mesalim. Y de ahí viene Proverbios, mesalim. Ok, continuamos, hermanos. Proverbios, el libro de Proverbios, es el libro por excelencia de la literatura sapiencial de la Biblia. Y alguien preguntará, ¿y qué significa la literatura sapiencial? Simple y sencillamente se refiere a los libros de sabiduría, que ahí entran diferentes. Entra el libro del Eclesiastés, el libro del Eclesiástico, entra ahí la sabiduría de Ben Sira, obviamente los Proverbios, pero de todos esos libros que estamos mencionando, el Eclesiástico, el Eclesiastés, el libro de sabiduría, entre todos estos, a estos se les conoce como los libros sapienciales, libros de sabiduría. El libro por excelencia, o la joya, por decirlo así, es este libro. Es el libro que vamos a estar estudiando en esta ocasión. El libro de los Proverbios es la joya, o es el libro por excelencia de la literatura sapiencial de la Biblia, de los libros de sabiduría. Bueno, la pregunta surge, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los proverbios, sabemos que tradicionalmente se le han atribuido la mayor parte de ellos a Salomón, el rey Salomón, el hijo de David, el hijo del rey David, del rey cantor. Bueno, tradicionalmente se le atribuyen a Salomón, y desde ese punto de vista podemos hablar que la sabiduría de Salomón, que dicho sea de paso, se trata de una sabiduría extraordinaria con la cual Dios lo dotó. Hay un pasaje en la Sagrada Escritura donde el Señor le aparece a Salomón y le dice el Señor, así llana y planamente le dice, pídeme lo que quieras, que yo te lo daré. A lo cual el joven Salomón responde, Señor, dame sabiduría. Te pido que me des sabiduría para poder guiar a tu pueblo, para poder dirigir a tu pueblo, para enseñar a tu pueblo. Y dice la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, que esta actitud, este deseo del corazón de Salomón, le agradó al Señor. Fue grato delante de los ojos del Señor y le dio, se lo concedió. Y es interesante porque el Señor le dice, no solo te daré lo que me has pedido, sino aún te daré lo que no me has pedido. Y el Señor lo prosperó sobremanera. Su reino que heredó de su padre fue extendido mucho más allá de los límites del gobierno davídico, del gobierno de su padre el rey David. Y Dios lo prosperó materialmente, con sabiduría. Dios le dio mucho más de lo que él pudo haber pedido. Y bueno, entonces la pregunta que sigue, bueno, si por un lado sabemos que esta es la sabiduría, en su mayor parte, ya sabemos que no todos los proverbios son de la mano, por decirlo así, de la pluma y mano de Salomón. Hay algunos proverbios que en la misma Sagrada Escritura, en los mismos proverbios, se le atribuyen a otras personas de las cuales ahorita vamos a ver en un momento. Pero podemos preguntar, bueno, entonces, ¿qué es? ¿Es palabra de Dios o es la sabiduría de Salomón? Y la respuesta es muy sencilla. No es lo uno o lo otro. Son las dos cosas. Vemos ahí la sabiduría plasmada que Dios le dio a Salomón, pero también estos escritos tienen su origen en Dios. Son de origen divino. La naturaleza de estos escritos no solo es humana, no solo han sido escritos en el tiempo, en un momento de la historia, por una persona de carne y hueso, con sabiduría, la cual ha sido procesada por todas las capacidades y facultades que Dios le ha dado al hombre,
sino que arriba y encima y detrás de todo esto, hermanos, tenemos la inspiración divina. Tenemos la providencia de Dios, tenemos la inspiración divina. Entonces, respondiendo de nuevo a la pregunta, ¿qué es? ¿Es palabra de Dios o es sabiduría humana o es la sabiduría del rey Salomón? Pues son las dos cosas. Es palabra de Dios porque su origen y su último autor es Dios, pero también vemos la sabiduría de Salomón porque recuerden, hermanos, que esa es la misma naturaleza de la Biblia, no solo en el caso de los proverbios, sino toda la Sagrada Escritura ha sido escrita por hombres de carne y hueso, no fue escrita por ángeles, es decir, no vinieron seres angelicales, seres celestiales para ellos escribirla, no cayó del cielo, pero aún así ha sido inspirada por Dios. Dice que los santos hombres de Dios, refiriéndose a los escritores bíblicos, dice que fueron movidos por el Espíritu Santo y ellos escribieron las mismas palabras de Dios. Muy bien, continuando con esta introducción, hermanos, vamos a continuar. Bueno, ya lo mencioné, ¿no? Tradicionalmente se ha creído que el principal autor, no el único, sino el principal autor de este libro, del libro de los Proverbios, fue el rey Salomón, quien fue hijo del rey David. La misma Sagrada Escritura nos dice que Salomón compuso 3,000 proverbios. Y eso nosotros lo podemos encontrar en la primera carta, pero no, el primer libro. Recuerden, cuando son libros, debemos referirnos a ellos como el primer libro, no es la primera, es el primer libro de los Reyes, el capítulo 5, el verso 12. Pero bueno, no vamos a ir allá por causa del tiempo, pero entonces tenemos que Salomón compone 3,000 proverbios. Y bueno, aunque también hay proverbios, como ya lo mencioné, que son atribuidos a otras personas. Por ejemplo, hay proverbios que se habla que son los proverbios de los sabios, hablando en plural, los sabios. Los sabios se refiere a los maestros del pueblo de Israel, hombres sabios que instruyeron al pueblo de Israel. ¿Okay? Hay otros proverbios, hermanos, que son atribuidos a Agur, hijo de Yaque. Agur, hijo de Yaque, quien fue rey también, fue rey en Masá. ¿Okay? Y hay incluso otros proverbios que son atribuidos al rey Lemuel. Perdón, el que es rey es Lemuel, no Agur. Entonces, tenemos los proverbios de Salomón, la mayoría son de Salomón. Después tenemos proverbios de los sabios en plural, que son maestros que instruyeron al pueblo de Israel. Después tenemos proverbios que son de Agur y también tenemos proverbios que son del rey Lemuel. ¿Ok? Entonces, esto a manera de introducción. Como dato interesante, quizás el libro de Proverbios, bueno, es famoso por muchos pasajes. Es un libro hermoso. De hecho, muchas personas tienen la costumbre de leer este libro de manera mensual. ¿A qué me refiero? Debido a que el libro de Proverbios, hermanos, tiene 31 capítulos y nosotros sabemos que la mayoría de los meses del año también tienen 31 días. Lo que hacen es que leen un capítulo del libro de los Proverbios para cada día. Y así, al final del mes, ya habrán leído completamente el libro de los Proverbios. Y hay quienes tienen esta práctica de manera constante. Es decir, si uno sigue este método en cuanto al libro de los Proverbios, al final del año habremos leído el hermoso libro de los Proverbios 12 veces. Bueno, se los comparto por si alguien quiere tomar este método. Me parece muy práctico y muy interesante. Obviamente, ¿no? Sin descuidar las demás lecturas. Recuerden, tenemos el leccionario, tenemos el misal, tenemos el evangelio del día y todo lo que la iglesia nos ofrece. Ok, bueno, les dije, hay muchos pasajes que son muy famosos del libro de los Proverbios, pero quiero resaltar el capítulo 31. El capítulo 31 del libro de los Proverbios es lo que se conoce como un poema acróstico. Bueno, ¿y qué es eso? Un poema acróstico. Se refiere simple y sencillamente a que es un poema que fue escrito, cada verso, por así decirlo, va siguiendo el alfabeto, las letras del alfabeto hebreo. Entonces, conforme uno va avanzando,
en este capítulo 31 de los Proverbios, uno se da cuenta, incluso en algunas traducciones en castellano, ponen ahí una transliteración del alfabeto hebreo. Aleph, y no recuerdo si la segunda es beta. No quiero confundir con el griego, no soy experto en lenguas bíblicas, pero creo que sí, la primera es Aleph. Entonces ahí así se va. Empiezan por todo el alfabeto. Entonces me parece interesante, ¿no? Entonces es un poema acróstico que toma como su guía el alfabeto hebreo. Bueno, continúo, hermanos. Es un poema acróstico que ya lo mencioné, es conforme al alfabeto hebreo. Y este poema, hermanos, lo que hace es describir a la mujer ideal, a la mujer que todo cristiano, obviamente soltero, ¿no? Que todo cristiano soltero que aún no se ha casado, si es que esa es tu vocación, porque recuerden que la gran mayoría su vocación es el matrimonio, pero también hay un porcentaje que Dios los va a llamar para vivir como el Señor Jesucristo, como San Pablo, como San Bernabé, incluso muchos creen que también Timoteo y muchos otros grandes hombres de Dios, predicadores, evangelistas, misioneros, sacerdotes, obispos que han vivido a través de los siglos, han recibido esta hermosa vocación, este llamado. Y hablo obviamente, ¿no?, los que van a permanecer célibes, en el caso del rito latino. Sabemos nosotros que nuestra iglesia es tan rica que tiene otros ritos donde tienen los dos, pero bueno, me refería al celibato, ¿no? Entonces, si Dios no te llama al celibato, obviamente tu deseo, si eres un hombre soltero, es encontrar a esa mujer. Cuando hablo de la mujer ideal, obviamente no me refiero a un ángel caído del cielo que nunca va a pecar, eso obviamente no, pero la mujer ideal es la mujer que ama a Dios, que ama a su esposo, que ama a sus hijos, y que a pesar de sus fallas, es una mujer que siempre está constantemente buscando la voluntad de Dios. Si se cae, se va a levantar y va a continuar buscando a Dios, buscando a Dios. La mujer ideal es descrita en este capítulo 31 del libro de los Proverbios. Y esta mujer es la mujer que teme al Señor. Es la mujer que teme a Dios. Ustedes han escuchado hablar de esta expresión, el temor de Dios, el temor del Señor. Eso es algo bueno, es algo, la misma escritura nos dice que los hombres se apartan del mal con el temor del Señor. La razón por la que abunda el pecado en nuestras sociedades es porque se ha ido perdiendo de manera gradual, se ha ido perdiendo el temor de Dios. Cuando hablo del temor de Dios, estoy hablando de la cosa más sana que puede existir en este mundo. Obviamente no estoy hablando de tenerle terror a Dios. No estoy hablando de vivir una vida llena de escrúpulos, donde uno vive como pensando que ahí está Dios con una lupa, ¿no? Hablando de lupas, aquí tengo una. Que ahí está Dios, ¿no? Con una lupa, una lupa buscando nuestros errores, nuestros defectos, nuestras manchas. No, ese no es el temor de Dios. El temor de Dios es el que te hace reconocer la bondad, la misericordia de Dios, y por gratitud, movido por gratitud y caridad, te hace que te apartes del mal, porque te das cuenta que Dios ha sido tan bueno contigo, Dios te ha perdonado muchas veces, y tú quieres vivir para Dios. Entonces, ese es el temor de Dios. Con el temor de Dios, los hombres, obviamente cuando la Biblia usa la expresión hombres, se refiere a hombres y mujeres, ¿no? El ser humano, el género humano. Los hombres se apartan del mal. Y aquí se habla de esta mujer, la mujer que teme al Señor, la mujer que ama a Dios, la mujer ideal, la mujer que todo joven soltero que ha sido llamado a la vocación del matrimonio desea, ¿no? Bueno, el capítulo 31 nos hablará ya de este tema, ¿no? Muy bien, tengo aquí un poco más de información. Recuerden, no podemos irnos directamente al texto, me encantaría. Tenemos que forzosamente tener una introducción para saborear y darnos cuenta qué es lo que tenemos delante de nosotros cuando estudiamos el libro de los Proverbios. Muy bien, continúo entonces. Los primeros, los estudiosos, la gente que se dedica, hermanos, al estudio
al estudio bíblico de una manera profunda, han señalado, hermanos, que el libro de los Proverbios tiene un prólogo, una introducción muy larga, así como esta que estoy haciendo yo. Pues si usted va al texto, si usted va al mismo libro de los Proverbios, usted se va a dar cuenta que también el texto mismo, el texto sagrado, el libro de los Proverbios, tiene una introducción larguísima, tiene un prólogo muy largo. Y para que se dé una idea, son 9 capítulos. Los primeros 9 capítulos tradicionalmente han sido vistos, han sido considerados como un largo prólogo. ¿Ok? Muy bien, entonces los primeros 9 capítulos son considerados un prólogo y en este gran prólogo, en este largo prólogo, larga introducción, se pueden apreciar 10 lecciones. Recuerden, uno puede estructurar la palabra de Dios para estudiarla de diferentes maneras, pero muchos coinciden en que hay 10 lecciones en los primeros 9 capítulos del libro de los Proverbios. Se pueden apreciar 10 lecciones en las cuales el maestro está instruyendo al discípulo, y también se utilizan las figuras del padre y el hijo. Entonces constantemente vamos a estar viendo esta dualidad: maestro, discípulo, padre e hijo. Incluso en varios pasajes habla de padres en plural, refiriéndose a papá y a mamá, que instruyen, que enseñan, que corrigen, que disciplinan a sus hijos, a quienes aman. ¿Ok? Entonces eso es lo que vemos nosotros en los primeros 9 capítulos del libro de los Proverbios. Vemos 10 lecciones donde vemos esta dinámica del maestro instruyendo a su discípulo y el padre instruyendo a su hijo amado. Continúo. Este prólogo, hermanos, tiene como propósito despertar en nosotros, traer una especie de sed, una hambre, un apetito espiritual por la palabra de Dios, por la sabiduría de Dios, por lo que agrada a Dios, y buscarlo. Buscar apropiarnos de lo que Dios en este libro nos enseña. Entonces, esta larga introducción, si usted se pregunta, wow, ¿por qué tan larga la introducción? 9 capítulos, ¿cuál es el propósito? No es demasiado, ¿no? Bueno, es que el propósito es despertar en el discípulo, despertar en los hijos un deseo, un hambre, una sed, un apetito por las cosas espirituales, por la palabra de Dios, por la sabiduría, para ser más concretos, más específicos, porque en el libro de los Proverbios constantemente se está aludiendo a la sabiduría, que nosotros sabemos, ya a la luz del Nuevo Testamento, sabemos que la sabiduría es una prefiguración de nuestro Señor Jesucristo. Por eso al Señor Jesucristo se le llama el Logos de Dios. Se le llama la palabra. Él es la palabra encarnada. El Logos de Dios en griego, y en latín verbo. Esas son palabras gemelas. Cuando hablamos del verbo de Dios y el Logos de Dios, es lo mismo. Logos es griego, verbo es latín, y las dos traducidas al castellano sería palabra. Él es la palabra. Él no es una palabra, Él es la palabra. Él es la sabiduría eterna de Dios, la cual nosotros ya la vemos prefigurada en el libro de los Proverbios, y particularmente en el capítulo 8 de los Proverbios. Pero bueno, no nos vamos a adentrar aún en ese tema. Muy bien, continuamos, hermanos. También aquí, hermanos, se nos va a presentar, hablando de la sabiduría y a la mujer ajena. En algunas traducciones dice la mujer extraña. En otras palabras, se nos presenta a la mujer virtuosa, a la mujer buena, que también en otros pasajes es representada como una virgen pura, y también se presenta a la mujer ramera, a la mujer ajena, a la mujer extraña, que es aquella que seduce. ¿Ok? Pero bueno, no nos vamos a adelantar. Se nos presenta entonces, hermanos, a la sabiduría y a la mujer ajena. ¿Ok? Y aquí nosotros vemos que estas dos mujeres, por así decirlo, la sabiduría y la mujer ajena, siempre están saliendo al encuentro. Siempre salen al encuentro del hombre, y siempre lo están invitando o a la obediencia, en el caso de la sabiduría, a la obediencia a los preceptos divinos, o a la desobediencia
obviamente son las invitaciones al pecado. Entonces nosotros vemos que habrá una lucha, hay un conflicto, por así decirlo. Y ese es el conflicto que todos nosotros tenemos, hermanos. Siempre habrá invitaciones al pecado. Y Dios siempre nos está llamando. La sabiduría, el Hijo de Dios, ya a la luz del Nuevo Testamento, el Logos, el Verbo, la palabra de Dios encarnada, a la cual nos hemos unido, hermanos. Estamos unidos a esto, hermanos. Es por eso que siempre se habla de que nosotros somos muy privilegiados, de que nosotros hemos sido, ¿cuál es la palabra más exacta? Hemos sido unidos a este misterio de Dios, donde nosotros podemos no solo tener a Dios acá arriba en el intelecto, sino podemos estar íntimamente unidos, obviamente comenzando con el bautismo y de ahí toda la vida sacramental, toda la vida evangélica, toda la vida de la fe, toda la vida de la gracia. Es algo que crece y se alimenta a medida que nos vamos conformando más y más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros como cristianos en nuestras vidas diarias también constantemente estamos viendo a la sabiduría y a la mujer ajena que están viniendo a nuestro encuentro para invitarnos a dos cosas totalmente distintas. La sabiduría nos va a invitar a la obediencia de los preceptos divinos. Nos va a invitar a obedecer la ley divina, la palabra de Dios, los preceptos de Dios. Mientras que la mujer ajena nos va a tentar al pecado. Nos va a tratar de seducir a hacer lo malo. Una va a apelar al deseo de buscar a Dios y la otra va a apelar a los deseos de la carne. Pero bueno, continuamos, hermanos. Entonces vemos a estas dos mujeres que constantemente están saliendo a nuestro encuentro para invitarnos una de dos, o a la obediencia de los preceptos divinos, o bien nos van a tentar, nos van a invitar hacia el pecado. Quiero compartirles ahora sí, antes de ir al texto, hermanos, unas palabras que me parecieron a mí muy poderosas. En este caso se trata de San Basilio. San Basilio hizo tengo varios comentarios, esos comentarios acerca del libro de los Proverbios. Los leo para ustedes. San Basilio. San Basilio han sido instituidos, hablando de los proverbios han sido instituidos para el arreglo de las costumbres y una corrección de las pasiones. Los proverbios, nos dice San Basilio, han sido instituidos, Dios nos los dio para el arreglo de las costumbres, refiriéndose a nuestros hábitos, refiriéndose a aquello que estamos constantemente practicando, constantemente tratando de hacer. Entonces nuestras costumbres, nuestros hábitos, lo que le da forma a nuestros días, lo que le da forma a nuestro diario vivir, deben estar siendo moldeados y transformados por lo que encontramos aquí en el libro de los Proverbios. Obviamente toda la escritura, ¿no? Pero en particular, San Basilio comenta, los Proverbios han sido instituidos para el arreglo de las costumbres y una corrección de las pasiones. ¿Ok, hermanos? Una frase más también del mismo San Basilio. En este libro, el libro de los Proverbios, se retrae y rebate de muchos modos el vicio y se estimula de muchas maneras las virtudes. Cuando uno se expone, hermanos, a la lectura de los Proverbios, cuando uno se expone a la meditación de los Proverbios, obviamente con ese deseo, como ya lo mencionamos, ese deseo, esa hambre, ese apetito, y para eso necesitamos empujarnos a nosotros mismos. Para eso necesitamos la disciplina de la oración. Para eso necesitamos la constancia. Muchas veces, hermanos, no nos van a dar ganas de leer la Sagrada Escritura. Va a haber días en los que vamos a voltear a ver la Biblia y todo tu ser, todo tu cuerpo, toda tu carne, ¿no? Para ser más específicos, te va a decir que no lo hagas. Pero la disciplina, la constancia, la perseverancia y con un espíritu de oración rogando a Dios, Señor, aquí estoy, te necesito, Señor. Siento que no necesito hacerlo, pero yo sé que sí necesito hacerlo. Todo mi ser me dice que mejor me vaya a tomar un café y que deje que no me dedique a la meditación
de la Sagrada Escritura, pero yo sé, señores, yo estoy persuadido, Señor, de que esto es lo que yo necesito. Y eso es lo que sucede, lo que nos dice San Basilio. Entonces vamos a ser corregidos, vamos a ser disciplinados, vamos a ser instruidos, vamos a ser educados. O bueno, para los que no les gusta este lenguaje de corrección y reprensión, vamos a ser pedagógicamente, vamos a hacer la pedagogía de Dios, hermanos. La pedagogía de Dios nos va a ir moldeando. O sea, en otras palabras, vamos a ser moldeados, vamos a ser educados. Pero eso es parte de la vida cristiana. Ok, hermanos, continuamos. Una más de San Basilio antes de ir al texto. Dice San Basilio, hablando de los proverbios, dice, su doctrina refrena la mala lengua. Wow. Su doctrina refrena la mala lengua. Endereza el ojo que mira lo malo. Lo voy a repetir. La doctrina de los proverbios refrena la mala lengua. Endereza el ojo que mira lo malo. Reprende la pereza. Reprime los deseos torpes. Enseña la prudencia. Muestra la fortaleza. Y alaba la templanza, la paciencia. Cualquiera que aborreciendo lo malo se incline con fuerza al bien, se hará sabio. Wow, yo me quedo con esta última de las tres que les leí, me quedo con esta, hermanos. Dice, la doctrina de los proverbios refrena la mala lengua, endereza el ojo que mira lo malo, reprende la pereza, reprime los deseos torpes, enseña la prudencia, o sea, nos hace prudentes, nos enseña a callar cuando debemos callar, nos enseña a hablar cuando debemos hablar, reprime los deseos torpes. Recuerden que uno de los efectos del pecado original, uno de los efectos de la caída, es que estamos inclinados hacia lo malo. Es la concupiscencia. Imaginen que de este lado, donde está el micrófono, está el mal. Y de este lado está el bien. Pues nosotros, hermanos, debido al efecto de la caída, del pecado original, tenemos una inclinación. Tenemos una inclinación hacia lo malo. Entonces, cada día que nos levantamos, hermanos, ya la llevamos de perder, por así decirla. Cada día que nos levantamos ya la llevamos de perder. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que ya desde que tú abres los ojos y te despiertas a ese nuevo día hermoso que Dios te está regalando, desde ese momento entra en vigor el principio evangélico. Niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígueme. Porque estamos, hermanos, con esa inclinación hacia el pecado. Y debemos de luchar. Y estas palabras son tremendas. Su doctrina refrena la mala lengua, endereza el ojo que mira lo malo, reprende la pereza, reprime los deseos torpes, enseña la prudencia, muestra la fortaleza y alaba la templanza, la paciencia. Cualquiera que aborreciendo lo malo se incline con fuerza al bien, se hará sabio. Wow. ¿Cómo ven, hermanos? Entonces, ese es el reto que tenemos delante de nosotros ahorita que estamos nosotros iniciando este estudio. Y digo iniciando porque sí pretendo no claudicar, no voy a parar. Quiero, hermanos, estar teniendo estos estudios. Quiero estar teniendo estos estudios en el libro de los Proverbios y no soltarlos hasta que no los acabemos, hermanos. Aún así, hermanos, aunque solo tenga a 5 personas ahí, no voy a parar. Así es de que trataré de hacerlo dinámico porque no quiero tener a solo 5 personas, a mi esposa y a mis 4 hijos. No, no es cierto. Solo tengo 2 hijas, no tengo ni siquiera 4. Pero trataré de hacerlo lo más dinámico. Yo les doy gracias de antemano por su paciencia porque es el primer estudio del libro de los Proverbios y vaya que la introducción ha sido pues larga, ¿no? Así como lo es la misma introducción de este libro, que son 9 capítulos de introducción. A ver, aquí parece que tengo aquí algunos comentarios. Déjenme ver, Ok, vamos a ver. A ver, ¿saben? Voy a tomar agua porque ya me conozco. Si no tomo agua ahorita, ya no voy a tomar agua durante todo el estudio.
Está rica, ¿eh? Bueno, dice aquí, nos dice Ignacio Álvarez. Dice, la palabra hebrea para conocimiento, dice la palabra hebrea para conocimiento y está en Proverbios 1:7, que se traduce como sabiduría. Dice, ¿cómo debemos entender esa palabra? ¿Cómo se traduce mejor? ¿Conocimiento o sabiduría? Pues esa es una buena pregunta. Debo reconocer que no tengo aquí conmigo el interlineal hebreo. Para los que no saben qué es el interlineal hebreo, es simple y sencillamente es una Biblia que tiene una línea donde está en castellano y debajo de cada palabra castellana, debajo de cada palabra en español, tienes el equivalente en hebreo. Y algunos interlineales tienen hasta cómo pronunciarlo, lo que se le llama la transliteración. Porque tú puedes ver el hebreo y dices, no le entiendo nada, ¿no? Entonces hay unos que te dan el castellano, te dan la palabra hebrea con los caracteres hebreos y aparte te dan la transliteración, o sea, para que lo puedas leer en español y lo puedas pronunciar. No tengo aquí un interlineal, sí sé que es una... yo siempre, como he visto las traducciones y como he escuchado a mis maestros, siempre traducen como sabiduría. Pero al mismo tiempo no pretendo tener el conocimiento de causa así para darles un desglose y decirles por qué es mejor sabiduría y no conocimiento. No tengo aquí, eso me lo voy a llevar de tarea, hermano Ignacio. Muy buena pregunta. Me lo llevo de tarea. Pero así, independientemente de que ahorita no podemos ver el estudio de la palabra, es sabido, puede ser, yo creo, los dos, pero creo que la mayoría de los traductores se inclinan más por sabiduría, que esto equivale a el logos, que puede ser palabra, puede ser ciencia, puede ser conocimiento, como bien ha señalado. En la realidad, los escritores del Nuevo Testamento, en el caso de Juan, hablo del Evangelio de San Juan capítulo 1, el verso 1, dice, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Y en el verso 14 dice, y la palabra se hizo carne. Ahora tengan cuidado, porque los testigos de Jehová son expertos en manipular el texto sagrado. Y en San Juan, capítulo 1, el verso 1, han manipulado la gramática y han agregado un artículo. Y ellos en su Biblia leen de la siguiente manera. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios o junto a Dios. Y la palabra era, y aquí viene la tergiversación, y la palabra era un Dios. Así le ponen ellos. Era un Dios, dando a entender que hay más de un Dios, porque ellos así lo afirman. Ellos dicen que Dios, Jehová, así dicen, ¿no? Jehová de los ejércitos, Él es el Dios verdadero, el Dios todopoderoso, y Jesús es divino, pero Él no es el Dios todopoderoso. Él no es el Dios del Antiguo Testamento. Es una especie de Dios inferior. Algo así como, no es igual, ¿no? Pero recuerdan que les hablé de Marción el hereje, como él también llegó a afirmar que el Dios del Antiguo Testamento, nada más que él lo puso al revés. Él dijo que el del Antiguo Testamento era un Dios inferior, un Dios secundario, un demiurgo. Y ya en el Nuevo Testamento, el Dios del Nuevo Testamento ya es el Dios superior. Los testigos de Jehová van a la inversa, sería una especie de marcionismo a la inversa, ¿no? Ellos dicen que Jesús es un Dios inferior, es un Dios, no es el Dios, no es el Todopoderoso, no es Jehová de los ejércitos, ¿no? Pero bueno, entonces a eso se refiere esta pregunta, ¿no? Me lo llevo de tarea, pero muy buena pregunta. Después tenemos aquí a José Gregorio Vázquez. Él nos pregunta, ¿la sabiduría de Salomón era solo en lo espiritual o también aplicaba en lo terrenal? Muy buena pregunta, excelente pregunta, hermano José, eres mi tocayo, José Gregorio. Aquí sería, no es lo uno o lo otro.
aquí son las dos cosas, ¿no? La sabiduría de Dios es una sabiduría espiritual porque tiene su origen en Dios, tiene su origen divino, pero la sabiduría de Dios es encarnacional. De hecho, hablando de sabiduría, hablando de la palabra, hablando de la sabiduría de Dios que es Cristo que se encarnó, ¿verdad? Entonces, la sabiduría de Dios no es algo etéreo, trascendental, que está lejísimos, quién sabe dónde estará. Pues sí, dicen que hay un Dios, pero no, sino que la sabiduría viene a nosotros, se encarna y tiene una aplicación para todas las actividades de nuestras vidas. Entonces, la sabiduría de Salomón era las dos cosas. Una sabiduría espiritual, porque Dios le dio esa sabiduría, pero también era una sabiduría práctica. Desde el punto de vista humano podemos decir que en el libro de los Proverbios tenemos sabiduría, porque recuerden que hay unos proverbios que se les atribuyen a los sabios, a los maestros del pueblo, que particularmente también eran los ancianos del pueblo. Entonces, en los ancianos, como dice la misma Sagrada Escritura, las canas, hay sabiduría, ¿no? Entonces, los ancianos, los maestros, los sabios, los que han vivido, porque recuerden, hermanos, que Dios nos da una sabiduría, pero esa sabiduría también es alimentada por una vivencia, por una experiencia, por el factor tiempo tiene que entrar. Entonces, en el libro de los Proverbios, si bien son inspirados por Dios, también vemos nosotros vivencias, experiencias, reflexiones, y para ello toma tiempo. Obviamente hay casos excepcionales, ¿no? En el caso de Salomón, pues Dios le dio una sabiduría extraordinaria. Fue algo muy especial que Dios le dio. Pero incluso Salomón, estoy seguro, también él creció en sabiduría, ¿no? Si el mismo Señor Jesucristo, quien es la sabiduría de Dios, quien es el Logos, el Verbo, la palabra de Dios encarnada, el mismo Señor Jesucristo se nos dice que él crecía en sabiduría, en gracia, desde el punto de vista humano, ¿no? Entonces, son las dos cosas, pero muy buena pregunta, hermano. Ok, bueno, ahora sí, hermanos, ¿qué les parece si voy al texto? Pues miren, aquí también en la pantalla se los voy a mostrar. Se los voy a mostrar para que ustedes también puedan ir viendo qué les parece. Vamos a ver aquí, ahí aparece. Vamos a verlo. Ok, ahí está, hermanos. Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Ya lo vimos en la introducción. Incluso, sí hay que dejar en claro, ¿no? Aquí este primer verso, a manera de encabezado, no lo escribió. Salomón no se sentó a escribir eso, ¿no? Obviamente, después de que se hizo la colección de los dichos sabios de Salomón y de otros sabios, obviamente los biblistas, los estudiosos han reconocido que esto es un agregado a manera de encabezamiento, de título, pero esto prueba, o más bien viene a confirmar cómo tradicionalmente se han atribuido a Salomón la mayoría de los proverbios. Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Verso 2. Para aprender sabiduría y doctrina, para entender sentencias inteligentes. ¿Recuerdan cómo se llama este programa? Le puse por título ¿Cómo ser sabio? Y este es precisamente el propósito del libro. El propósito del libro es invitarnos, hermanos, a adquirir sabiduría, a aprender. Ahora, noten que dice aprender, hermanos. Aquí, hermanos, antes de seguir avanzando, simple y sencillamente aquí hay una gran enseñanza, ¿no? Porque ahí el texto dice aprender. ¿Qué significa, hermanos? Que es algo que tiene que ser adquirido. Es algo con lo cual no nacemos. Aún, aunque seamos adultos y ya seamos graduados de Harvard o de la mejor universidad de Oxford, de la Universidad de Navarra, la Universidad de Toledo, Salamanca, la que tú quieras. Aunque seamos graduados de una excelente escuela, incluso con estudios de posgrado, una maestría, un doctorado,
La sabiduría que viene de Dios, la sabiduría que como cristianos necesitamos, es una sabiduría, hermanos, que no la da la escuela en sí misma, no viene de manera natural, es algo que necesitamos aprender. Noten de nuevo lo que dice este pasaje, estamos apenas en el primer verso, pero es muy interesante. Dice Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, y noten la palabra para aprender. Para aprender. Lo primero que necesitamos, hermanos, es la humildad para reconocer que sí necesitamos aprender. No lo sabemos todo. No, o como dicen por ahí, no las podemos todas. Nosotros no podemos con todo, no lo sabemos todo. Nosotros, hermanos, somos muy, muy pequeños, somos muy limitados y, hermanos, debemos reconocer que necesitamos aprender sabiduría y doctrina para entender sentencias inteligentes. Si tú preguntas a qué se refiere sentencias inteligentes, recuerden que esto es una introducción a lo que viene. Se refiere precisamente a los proverbios. Se refiere a lo que estamos a punto de introducirnos, a las máximas, a estos dichos, a estos proverbios que están llenos de sabiduría para la vida diaria. Son muy prácticos. De hecho, el libro de los proverbios es de los más prácticos. Nuestro hermano, ¿cómo se llama? Aquí lo tengo, nuestro hermano José Gregorio Vázquez, él nos hacía la pregunta, ¿no? Que si eran espirituales o también eran para lo terrenal. Y pues son muy terrenales, son muy prácticos. Por eso a mucha gente le gusta el libro de los proverbios. Pero vean lo que dice el verso 3, hermano. Estamos ahí en el verso 3. A ver si pueden seguir ahí en su pantalla. Dice, para adquirir disciplina y sensatez, derecho, justicia y rectitud. Ahí está, hermanos. ¿Para qué necesitamos realmente estudiar el libro de los proverbios? Pues aquí está. Para adquirir disciplina, una formación, una especie de entrenamiento. Es algo que le va a dar forma a nuestras vidas, a nuestro proceder, la manera en que pensamos, la manera en que hablamos, la manera en que nos conducimos con las demás personas, para adquirir disciplina y sensatez. ¿Qué es sensatez, hermanos? Bueno, obviamente, ¿no? La sensatez, pues es lo contrario de la insensatez, ¿no? Un sinónimo de una persona insensata es una persona necia, una persona que no ha aprendido sus lecciones, que no ha prestado oído a lo que la palabra de Dios en general, pero los proverbios en particular tienen que enseñarnos, hermanos. Aquí, hermanos, aunque solamente son 31 capítulos, yo sé, hermanos, que tenemos la Suma Teológica, yo sé que tenemos aún otra literatura profana, es decir, que no es sagrada, literatura fuera de la Biblia, pero hay mucha literatura que no es cristiana en el sentido estricto, pero que hay mucha sabiduría. Pero volviendo a la sabiduría que viene de Dios, hermanos, nosotros necesitamos prestar oído. Necesitamos prestar oído a lo que Dios tiene que decirnos. De otro modo, vamos a caer en la insensatez, en la necedad. Y se va a reflejar empezando con la manera en que pensamos, la manera como vemos el mundo, la manera como vemos a las personas, la manera que estamos viviendo nuestros días cada día. Llámese en la casa, con la esposa, con los hijos, en el trabajo, con nuestro jefe, con nuestros compañeros, pues con todas las personas que estamos conviviendo, hermanos. Necesitamos nosotros aprender sabiduría, aprender la inteligencia de la que estamos hablando, hermanos. Entonces, de otro modo, vamos a caer en la insensatez. Ok, vamos a ver, volviendo aquí al pasaje, hermanos, vean lo que dice, para adquirir disciplina y sensatez, derecho, justicia y rectitud, para enseñar sagacidad al inexperto, saber y reflexión al muchacho, es decir, al joven, que aquí se utiliza joven o muchacho como una especie de
como aquel que todavía no tiene suficiente experiencia. Entonces nosotros, desde el punto de vista espiritual, cristiano, pues somos jóvenes, somos inmaduros, somos niños. Recuerden lo que dijo Cristo, que debemos de ser como niños, no solamente de ser inocentes, sino también como un niño que necesita aprender, que depende de su padre y necesita aprender las lecciones que su padre tiene para él. Vean lo que dice, verso 4, para enseñar sagacidad al inexperto, saber y reflexión al muchacho. ¿Ok? Verso 5, lo escucha, hablando de los proverbios, lo escucha el sensato y aumenta su saber. A lo mejor tú estás escuchando y dices, no, pues yo ya tengo 20 años ejercitándome en la fe. Yo ya no soy un muchacho. Pues mira, ahí está, verso 5. Lo escucha el sensato. Si ya eres sensato, si ya has avanzado, has progresado en el camino de la santidad. Aquí dice, lo escucha el sensato y aumenta su saber. No hemos llegado, aún no somos lo que deberíamos de ser, hermanos. Entonces, cuando uno se expone a la enseñanza de la palabra de Dios y en particular a los proverbios, aquí lo tenemos. Lo escucha el sensato y aumenta su saber. Y dice después, el prudente adquiere habilidad. O sea, el que ya es prudente se hace experto, hermanos. ¿Se dan cuenta qué hermoso es Dios? No solamente nos quiere salvar y nos quiere santificar, sino Él quiere que progresemos. De hecho, somos llamados, hermanos, a progresar en la santidad y en las virtudes. Y si uno dice, pero ¿cómo le hago? Yo quiero madurar, quiero ser más como Cristo, quiero ser un mejor cristiano, una mejor mamá, quiero ser un mejor papá, un mejor hermano, un mejor trabajador, quiero ser más como Cristo, quiero darle la mayor gloria a Dios. ¿Qué necesito? Bueno, necesitamos la sabiduría que viene de lo alto, necesitamos la gracia de Dios, pero la gracia de Dios viene acompañada de la sabiduría de Dios. Y vean lo que dice el verso 5. Lo escucha el sensato y aumenta su saber. El prudente adquiere habilidad. Nos hacemos expertos, por así decirlo. Viene a mi mente lo que dice en la carta a los hebreos, donde habla de los maduros. Y dice que aquellos que por su... quiero recordar cuál es la frase que utiliza. Aquellos que han sido ejercitados por el uso de los sentidos, hablando de los sentidos espirituales. Los que tienen los sentidos espirituales ejercitados, hermanos, en el discernimiento, en el conocimiento de Dios. Con permiso, Entonces, mis amados hermanos, continuamos. Verso 6, para entender proverbios y dichos, sentencias de sabios y enigmas. Verso 7, el comienzo, y aquí quería llegar, el comienzo de la sabiduría, y les invito, hermanos, a que presten atención a este pasaje. El comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Wow. El comienzo de la sabiduría o el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Entonces, si uno se pregunta, ¿cómo puedo ser sabio? Realmente, ¿cuál es la clave? ¿Qué es lo que necesito para progresar? Para ya no estar patinando en el mismo pecado todo el tiempo. Y saben una cosa, hermanos, esto es algo muy interesante. El diablo nos quiere hacer pensar que es normal que siempre estemos patinando. Y perdón mi lenguaje tan colorido. Pero yo creo que todos lo entendemos, ¿no? El diablo nos quiere hacer pensar que que es normal estar patinando en el mismo pecado. Y eso no es así. Esa es una mentira. El diablo desde el principio que comenzó a engañar, recuerden que a él se le llama el padre de mentira, el padre de todo engaño. Desde el principio, así empezó todo. Él quería que nuestros padres originales, nuestros primeros padres, que Adán y Eva, que ellos pecaran. El propósito del engaño, el diablo, es mantenernos patinando en el pecado. Y Dios nos quiere llevar adelante. A eso nos referimos cuando hablamos de progresar. No sé si recuerdan que hace un momento yo utilicé esa expresión. Progresar en santidad, progresar en virtudes. Ser mejor papá, ser mejor mamá, ser mejor hijo, ser mejor estudiante, ser mejor trabajador.
irnos transformando y conformándonos, perdón, a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Pues el principio no solamente es aquí el principio en el sentido de como el número 1, ¿no? Que tienes el 1, luego el 2, el 3, no, sino que el principio, la puerta que abre todo. Y me atrevo a decir, hermanos, que lo que controla toda esta vida de santidad y toda la vida de virtud, el principio que controla la vida cristiana es lo que encontramos aquí en este verso 7. Lo leo aquí, tengo la de Navarra. En la Biblia de Navarra dice: el temor del Señor es el principio del saber. Los necios desprecian la sabiduría e instrucción. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que necesitamos para ya no estar patinando con los mismos pecados todo el tiempo? Necesitamos, hermanos, cultivar el temor del Señor. Necesitamos aprender a amar a Dios. Aprender por gratitud y movidos por la caridad, amar a Dios de tal forma que le tengamos un pavor a lo malo. El temor de Dios es tenerle un terror al pecado. Esa es una forma de explicarlo, ¿eh? No estoy diciendo que esta es la definición oficial de la iglesia, pero esa es una forma de explicarlo. Alguien que no huye del pecado, sino que coquetea con el pecado, es alguien que no ha aprendido el temor del Señor. Lo vuelvo a leer. Proverbios 1:7. El temor del Señor es el principio del saber. Los necios desprecian sabiduría e instrucción. Entonces aquí nosotros vemos los dos caminos, ¿no? Vemos al sabio, que es el que teme a Dios y se aparta del pecado. Y vemos al necio, que es el que no teme a Dios, sino que desprecian la sabiduría y la instrucción. Yo recuerdo en mis días de mi adolescencia, hermanos, que esa era mi situación. Yo era un necio y yo no tenía el temor de Dios. Y yo hacía esto, como dice aquí, los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Yo la despreciaba, yo huía, pero no del pecado. Yo huía de la instrucción, huía de la sabiduría, huía de la palabra de Dios, huía de los que me querían instruir en el camino de Dios, huía de las personas que me hablaban del temor de Dios. Era un necio. Yo en este tiempo de mi vida era la definición perfecta de un necio. Pero Dios nos llama. Dios nos llama. La sabiduría sale al encuentro y nos invita. Y nos invita a conocer a Dios, a aprender sabiduría, a temer a Dios, a amar a Dios. Y cuando nosotros nos vamos apropiando del temor de Dios, del amor de Dios, del conocimiento de Dios, es cuando nuestras vidas empiezan a ser impactadas, empiezan a ser cambiadas y nos vamos apartando del mal. Porque como dice en otra parte, con el temor del Señor, los hombres se apartan del mal. Con el temor de Dios, los hombres se apartan del mal. ¿Saben por qué muchas veces, hermanos, no hemos abandonado lo que no agrada a Dios, el pecado? Porque no estamos temiendo a Dios, porque hemos perdido el temor de Dios. Bueno, ahí lo tenemos, hermanos. Déjenme ver, no tengo alguna... No, este ya lo leí. Bueno, voy a continuar entonces en el verso que sigue, el verso 8 dice, y lo voy a poner aquí para que ustedes lo puedan ver. En el verso 8, ahí lo tienen, hermanos, delante de ustedes. Verso 8, escucha, hijo mío, los consejos de tu padre. No rechaces la instrucción de tu madre. Aquí está lo que vimos en la introducción. Constantemente vemos esta dualidad entre el maestro y el estudiante, el maestro y el discípulo, y también vemos a los padres y los hijos, o el padre y el hijo. En este caso están los dos. Escucha, hijo mío, los consejos de tu padre. No rechaces la instrucción de tu madre. Miren, hermanos, aunque nuestros padres no sean cristianos, aunque a lo mejor nuestros padres no están practicando la fe, pero el solo hecho de que ellos han recibido la vocación de padres, el solo hecho de que ellos son padres, ellos tienen una cierta sabiduría
Y les digo una cosa, hermanos, aunque ya seamos adultos, obviamente, ¿no? Si nos van a decir algo contrario a la fe, pues tenemos que ahí obviamente usar el discernimiento. Pero nosotros debemos reverenciar a nuestros padres, debemos venerar a nuestros padres. Y aquí el proverbio nos dice: escucha, hijo mío, los consejos de tu padre. No rechaces la instrucción de tu madre. El hermano José nos preguntaba sobre la sabiduría de Salomón, ¿no? De los proverbios, que si se trata de una sabiduría espiritual o también terrenal. Y aquí entra lo terrenal. Aquí entra la sabiduría práctica y terrenal. Algunas veces nuestros padres, nuestros mayores, nuestros ancianos, la gente que Dios ha puesto arriba de nosotros, muchas veces, hermanos, estas personas nos van a aconsejar de tal forma que es necesario escucharlos, hermanos. Pero no, muchas veces pensamos que todo lo sabemos y que nadie nos va a decir nada. Y somos muy rápidos para actuar. Y aquí nos dice el Señor: escucha, escucha, detente, escucha, escucha, hijo mío, los consejos de tu padre. No rechaces la instrucción de tu madre. Verso 9, pues serán diadema en tu cabeza, como una gargantilla en tu cuello. En otras traducciones dice será corona. Diadema, corona. O sea, vas a ser coronado, vas a ser premiado. ¿Qué significa esto, hermanos? Que diadema en tu cabeza y gargantilla en tu cuello. Significa que vas a recibir una corona y una medalla. Vas a ser premiado, vas a ser recompensado si eres humilde, si eres sensato, si te detienes a escuchar el consejo de los que te instruyen. Por excelencia, Dios mismo, a través de su palabra, a través de la iglesia, a través de los pastores de la iglesia. Obviamente, ¿no? Siempre nosotros debemos de usar el discernimiento, pero hay algo hermoso en la humildad, en la obediencia, en la sujeción a los líderes que Dios ha puesto, a nuestros papás, a nuestros gobernantes, a nuestros obispos, nuestros pastores. La humildad. Recuerden, no sé si se acuerdan del dicho que les compartí el otro día, hermanos, que les dije que no me acordaba el nombre del santo que lo dijo, que dice: Dios aborrece al soberbio, aunque éste tenga la razón. Eso es cierto, hermanos. Y lo contrario también es cierto, la humildad. Dios ama la humildad. Dios enaltece a los humildes, y Dios abate al soberbio. Dios resiste al soberbio. Escuchar. Cuando no escuchamos la instrucción es porque hay orgullo, hay altanería, hay altivez, hay soberbia. Y el Señor, aquí en su palabra, nos está recordando la importancia de escuchar. Continuamos. Verso 9, lo pueden ver en sus pantallas, hermanos. Pues serán diadema en tu cabeza como una gargantilla en tu cuello. O sea, una corona y una medalla. Vas a ser premiado, vas a ser recompensado. Te va a ir bien, te conviene. Tu camino será prosperado. Verso 10. Ahí lo tienen en su pantalla también, hermanos. Lo selecciono para ustedes. Hijo mío, no te dejes seducir. No accedas a gente sin escrúpulos. Hijo mío, no te dejes seducir. No accedas a gente sin escrúpulos. Si te dicen, ven con nosotros, te van a tratar de seducir. Ven con nosotros, preparemos emboscadas mortales, acechemos sin motivo al honrado. Lo tragaremos vivo, como el abismo entero, como quien baja a la tumba. En otras palabras, aquí está hablando de los que traman, los que se dedican a robar, al secuestro, al mal. No necesariamente robar o secuestrar o asaltar, pero todo lo que es la maldad. Dice, nos haremos con grandes riquezas, llenaremos de botín nuestra casa. Botín significa riqueza. Comparte tu suerte con nosotros. Ven, mira, te conviene, vas a ganar mucho dinero. Haremos bolsa común, te va a ir muy bien. Verso 15, tú, hijo mío, no sigas su camino. Aparta tus pies de su senda.
de la senda de los malos. Verso 16, pues sus pies corren tras el mal, se apresuran a derramar sangre, mas en vano se ponen redes. Eso es interesante, vean el verso 17, mas en vano se ponen redes cuando son vistas por las aves. Sus emboscadas les resultarán mortales, atentarán contra su propia vida. Este es el fin de los codiciosos. Ahí están los codiciosos, los que quieren dinero fácil, los que no quieren con el sudor de sus frentes ganarse su pan diario. Vean lo que dice el verso 19, hermanos. Verso 19. Este es el fin de los codiciosos. Los mata su propia codicia. Y es interesante que en el Nuevo Testamento a la codicia se le llama idolatría. El amor al dinero. El amor a lo material. La codicia. Este es el fin de los codiciosos. Los mata su propia codicia. Verso 20. La sabiduría pregona por las calles. Ven, primero vimos que ahí estaban ellos, los malos, la mujer ajena, la falsa enseñanza, el falso consejo, el mal consejo, tratando de seducir a las almas. Y aquí en el 20, ¿qué pasa en el 20? La sabiduría pregona por las calles, en las plazas levanta su voz, grita en lugares concurridos, en la plaza pública proclama, ¿hasta cuándo ignorantes amaréis la ignorancia? Y vosotros insolentes recaeréis en la insolencia. Y vosotros necios rechazaréis el saber. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Abre tus ojos. ¿No te das cuenta que hay una red que se ha tendido delante de ti? Hay una trampa que se ha puesto delante de ti. Prestad atención a mis razones. Derramaré mi espíritu sobre vosotros. Quiero comunicaros mis palabras. Os llamé y vosotros rehusasteis. Extendí mi mano y la rechazasteis. Despreciasteis mis consejos, no aceptasteis mis advertencias. Pues bien, yo me reiré de vuestra desgracia. Me burlaré cuando os alcance el terror. Cuando os alcance como tormenta el terror. Cuando os llegue como huracán la desgracia. Cuando os alcancen la angustia y la aflicción. Recuerden que está hablando la sabiduría aquí personificada. Está hablando, está diciendo, mira, si tú me rechazas a mí, la sabiduría, el consejo de Dios, la palabra de Dios, la calamidad va a venir sobre tu vida. Y vean lo que dice el verso 27. Cuando os alcance como tormenta el terror, cuando os llegue como huracán la desgracia, cuando os alcancen la angustia y la aflicción, me llamaréis, pero no os escucharé. Me buscaréis, pero no me encontraréis, por haber menospreciado el saber y no querer temer al Señor. Wow. Yo sé que he leído bastante, obviamente he abarcado demasiado, pero hermanos, esto es increíble. ¿Recuerdan que hablamos de las dos mujeres? La mujer ajena es la mujer ramera que está personificando a las seducciones, las tentaciones, las filosofías, las maneras de vivir, los consejos que quieren desviar al hombre, y la sabiduría que clama en las calles. Dios siempre nos está llamando, hermanos. Dios siempre nos está llamando al arrepentimiento, siempre nos está llamando a la santidad, siempre nos está llamando a buscar el bien, a prestar oído a lo que Él tiene que decirnos. Viviana Aguilar, me pregunto, hermano José, ¿por qué Salomón tuvo que estudiar o le vino por gracia divina? Pues son las dos cosas, ¿no? Salomón fue un hombre que creció en la corte del rey, obviamente, ¿no? Con acceso a educación de la mejor, obviamente con los recursos necesarios. Entonces, pero al mismo tiempo, recuerden que no todos los que son graduados, egresados de las mejores universidades, recuerden que no todos son brillantes. Entonces, Salomón tuvo una buena educación, tuvo que estudiar, tuvo que hacer su tarea, tuvo que desvelarse, tuvo que, como se dice por ahí, ¿no? Tuvo que quemarse las pestañas en la noche estudiando, tomando un libro, la vista cansada. Es trabajo, estudiar es trabajo. Es trabajo porque muchas veces sientes que tu cuerpo está cansado, tu vista está cansada, ya no puedes leer bien, te tienes que poner una luz aquí, estás estudiando y te tienes que levantar para ir y traer otra lámpara. Y
eh, me vino a la mente, no me quiero salir del tema, ¿no? Pero me vino a la mente, hermanos, cuando yo estaba estudiando mi carrera en psicología. eh, am, no, pues ahí estaba a medianoche haciendo mis tareas porque pues trabajaba y estudiaba y todo. Y literalmente, hermanos, no estoy exagerando. Literalmente yo me cacheteaba. Seguramente alguien se está riendo porque seguramente alguien más lo ha hecho. Yo literalmente me cacheteaba, literalmente. Me cacheteaba, me abofeteaba para no quedarme dormido. Porque ni el café, ni nada, hasta usaba unos dulces que eran picantes con chile, con picante. Porque eso también te quita el sueño. Para los que quieren un truco para poder estudiar y no quedarse dormidos, usen un dulce que tenga algo de picante y eso te despierta. Pero ya a altas horas de la noche, con nada, ¿no? Pero bueno, no quiero hablar de mí, quiero hablar de Salomón, ¿no? Y la pregunta, Salomón tenía que estudiar, tenía que esforzarse, pero Dios le dio también esta gracia. Dios le dio una sabiduría extraordinaria. Nada más pónganse a pensar desde el punto de vista humano. ¿Por qué Salomón le pidió a Dios sabiduría? Si lo vemos desde el punto de vista humano, es porque Salomón ya había desarrollado un amor por la sabiduría, por el conocimiento. Estoy seguro que a Salomón le gustaba instruir, le gustaba enseñar, le gustaba prepararse. Entonces, cuando se le presenta la oportunidad, que Dios le dice, pídeme lo que quieras que yo te lo daré. Entonces, mis amados hermanos, pues yo imagino que desde el punto de vista humano, Salomón dijo, pues esta es mi oportunidad, Señor, pues dame sabiduría, ayúdame, yo quiero guiar a tu pueblo, quiero instruir, quiero gobernar bien a tu pueblo. Entonces, son las dos cosas, ¿no? Claudio Nis, Dios te bendiga, hermano, saludos hasta la Argentina. Claudio Nis nos pregunta, cada vez que habla de la sabiduría o de alguna virtud, dice, ¿el auto puede que se refiera a nuestro Señor? Bueno, aquí Claudio se pregunta que si cada vez que el libro de los Proverbios menciona la sabiduría, que si es posible que podamos entenderlo como una referencia al Señor, ¿no? Al Señor Jesucristo. Los padres de la iglesia así lo veían. Uno puede leer el Antiguo Testamento desde el punto de vista histórico. O sea, imagínate que no existe el Nuevo Testamento. Tú puedes leer el libro de los Proverbios y lees la sabiduría, pero si no conoces el Nuevo Testamento, si no tienes el conocimiento de que la sabiduría de Dios, la palabra, el verbo, el logos de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se encarnó y vino y habitó entre nosotros, y ahora tenemos un entendimiento mucho más excelente de lo que es el conocimiento de Dios, la sabiduría de Dios, la esencia misma de Dios, pues lo vas a leer como sabiduría. No lo vas a poder comprender de la manera que ahora un cristiano lo puede comprender. Pero resulta que los cristianos pues ya entendemos que el logos de Dios, la sabiduría de Dios, se encarnó, la palabra, el Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad se ha encarnado y Él nos da a conocer a Dios. Es por eso cuando nosotros conocemos a Cristo, por medio de nuestro Señor Jesucristo, es que podemos tener un conocimiento íntimo y profundo de Dios. Él es el Dios hombre. Él tuvo que hacerse carne, tuvo que hacerse hombre. 100% Dios, 100% hombre, para que nosotros podamos tener acceso a esta gracia, a esta unión con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, los padres de la iglesia, a la luz del Nuevo Testamento, a la luz del conocimiento que Dios nos ha dado en Cristo Jesús, Señor nuestro, nos enseñan a leer la Biblia, incluyendo el libro de los Proverbios, de una manera cristocéntrica. Es decir, en particular el libro de los Proverbios, cuando se refiere a la sabiduría, sí, podemos entender la sabiduría en el sentido práctico, la sabiduría como la ley divina, la sabiduría como la palabra de Dios, pero en el sentido más perfecto,
la sabiduría como la palabra de Dios encarnada. Entonces sí podemos, no estaríamos mal si cuando leemos el libro de los Proverbios y se hace referencia a la sabiduría de Dios, podemos nosotros ahí ver a nuestro Señor Jesucristo. Obviamente no. En el Nuevo Testamento es maximizado, es llevado a un límite que el Nuevo Testamento no alcanza a revelar. El Nuevo Testamento amplifica, ilumina todo lo que se iba revelando ya desde el Antiguo Testamento. Vamos a dejarlo aquí, ¿qué les parece? No sin antes pedirles que le den like, que compartan el video en sus redes sociales. Y hermanos, pues que tengan un bonito fin de semana. Ya mero van a abrir las iglesias, hermanos, no se desesperen. Ya pronto nos van a abrir las iglesias, que es lo que queremos, ¿no? Y bueno, les animamos. No sé si ya les enseñé Aquí el Padre Toro nos da su bendición y está recomendando el canal. Tuvimos el privilegio de conocerlo en San Diego, California, y pues ahí él escuchó nuestra historia y nuestro apostolado. Padre Luis Toro, qué alegría poderles saludar. Les recomiendo seguir viendo este canal, La Fe de la Iglesia, con el hermano José Plasencia. De verdad que es bonito cuando buscamos la verdad que Dios nos ha dejado en las Sagradas Escrituras, y este hermano, pues Dios lo ha llamado como a San Pablo para ser testigo de una conversión en la iglesia de Jesucristo y ser testimonio para otras personas para que puedan encontrar el camino del Señor. Que el Señor Todopoderoso les bendiga, ánimo a seguir estudiando las Escrituras y a formarse a través de este canal, La Fe de la Iglesia, con el hermano José Plasencia. Dios les bendiga y guarde. Bueno, hermanos, pues ahí lo tienen. Nuestro querido y amado Padre Luis Toro. Dios te bendiga, Padre Toro, donde quiera que te encuentres. Estoy seguro que no estoy solo. Todos los que estamos aquí podemos decir lo mismo, ¿no? Que te extrañamos, Padre Toro. Te mandamos un fuerte abrazo y te queremos decir que te llevamos en nuestros pensamientos y en nuestras oraciones. Hermanos, me despido de ustedes también. Que Dios les bendiga, reciban un fuerte abrazo, que viva Cristo Rey y que viva Santa María, siempre Virgen. Hasta luego, hermanos. Bendiciones.